sábado, iglesia. Es para mí un privilegio el presentar la palabra de Dios a sus hijos. Y por la fe, aunque aquí estamos, por la fe también estaremos allá con Cristo. Amén. La Iglesia Adventista Mundial hoy ha decidido hacer un énfasis en el tema de los huérfanos, ¿sí? Todas las iglesias hoy están predicando sobre un Dios que no tiene huérfanos. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a inclinar nuestro rostro para que la palabra de Dios pueda bendecirnos en esta ocasión. Oremos. Eterno Padre Celestial, usted sabe que hemos venido a este lugar para encontrarnos con usted. Y aunque los cielos de los cielos no te pueden contener, ni mucho menos esta casa, tú has prometido habitar con el contrito y humilde de corazón. Señor, sabemos que las cosas que están pasando en este mundo tienen que ver con nuestro corazón. Y por eso en este momento lo abrimos para que tu palabra pueda bendecirnos en este día especial. Señor, no permitas que haya un corazón aquí que regrese triste, sin esperanza y sin Dios en este mundo, sino que a través de este mensaje tu iglesia pueda despertar en este tiempo solemne. Bendice a los que están aquí y también a los que por medio de la tecnología en sus casas también recibirán la amonestación de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Dios no tiene huérfanos. Las estadísticas son terribles, querida iglesia. Dice que más de 170 millones de niños hay huérfanos en este mundo. La mayoría de estos niños viven en Asia. Pero estaba buscando unas estadísticas más cercanas a nosotros. En Latinoamérica se han contabilizado, porque hay algunos que no han entrado en la cuenta, pero se han contabilizado más de 9 millones de huérfanos, 9 millones de niños huérfanos en Latinoamérica. Las causas, muy bien, una de ellas, pues tristemente el SIDA, ¿sí? Más de 430,000 casos de padres que han dejado a sus hijos por esta terrible enfermedad que tiene su origen en una vida sin Cristo. Y muchos de ellos heredan esta enfermedad. El SIDA es una causa, la pobreza también es otra causa de orfandad. Estaba leyendo del basurero más grande en toda Latinoamérica, se encuentra en Brasil. Más de 2,000 familias viven allí, nacieron allí y viven de la basura que se tira allí. Entonces son estadísticas alarmantes. También no podemos descartar las guerras, los huérfanos de la guerra. Las guerras que se están viviendo mientras estamos aquí sentados, y debemos orar por nuestros hermanos allá, ¿verdad? En esos lugares donde muchos hijos nunca más volverán a ver a sus padres, producto de la guerra, producto de los desastres naturales. Y la pregunta cuando vemos estas estadísticas grotescas es: ¿qué podemos hacer como iglesia ante este desafío? ¿Qué podemos hacer como iglesia o qué estamos haciendo como iglesia ante una realidad de este mundo que es la realidad del pecado, la realidad del dolor, la realidad del sufrimiento, la realidad del temor, la realidad de la soledad, la realidad de niños que crecerán sin su familia? Probablemente mientras estoy predicando, alguna persona ha tenido relación o ha sido abandonado o ha recibido a alguien abandonado. Así que no estamos hablando de algo que sea desconocido para nosotros como iglesia. Sin embargo, la Biblia
tiene algunos consejos, algunos principios que no podemos soslayar. Necesitamos abrir la palabra de Dios y descubrir su mensaje para nosotros. ¿La trajeron? Amén. Gracias, mi hermano, por ese amén. ¿Trajeron su Biblia? Muy bien. Vamos a abrir la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 y el versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 27. Y quiero aprovechar para decirles que no se confíen de los proyectores y de la tecnología. Traigamos nuestra Biblia a la casa del Señor. Traigamos la Biblia, ¿sí? Esa no se descarga, aunque se vaya la luz, la podemos seguir teniendo abierta. Es una lámpara que alumbra a su iglesia y debemos usarla. Santiago capítulo 1, versículo 27. ¿Puedo leer, hermanos? Dice así: La religión que es pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a quienes, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia es clara al especificar qué clase de religión Dios quiere que practiquemos. No sé si a ustedes les llama la atención que cuando el apóstol Santiago, obviamente es el mensaje de Dios a través de él, el Espíritu Santo vino sobre él y él escribió para nosotros. Es una mezcla de lo divino y lo humano en este mensaje. No se diga, la religión pura es llegar temprano a la escuela sabática. No dice eso allí, aunque es importante llegar temprano a la iglesia. Amén. La religión pura es comer soya y gluten y descartar el KFC. No dice eso allí, aunque es importante que cuidemos nuestra salud como iglesia. Amén. Lo que quiero decir es que cuando el Espíritu Santo le va a decir a la iglesia lo que tiene que hacer, la verdadera religión no tiene que ver con credos, sino con una vida práctica de amor, porque el Evangelio es una vivencia. El Evangelio es una forma de vida, es un estilo de vida. Y tiene que ver, en el tema que estamos estudiando esta mañana, el preocuparnos por los que no tienen a sus padres aquí. El preocuparnos por aquellos que están viviendo consecuencias terribles de ser abandonados por sus padres. Muy bien, también debemos nosotros como iglesia entender que siempre, y hablo aquí entre nosotros, siempre en la misma iglesia hay un grupo que se margina. Ustedes lo pueden ver en la escritura, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se nombraron a los diáconos, a los 7 diáconos? ¿Lo recuerdan, hermanos? ¿Por qué se ocupó de 7 diáconos? Porque había un problema. Dice la Biblia que los apóstoles estaban tan ocupados ¿en qué? En predicar la palabra, que se estaba desatendiendo a un grupo. ¿Sí? Se estaba desatendiendo en la iglesia, había gente que no se le estaba prestando atención. ¿Y estas eran quiénes? Las viudas, los huérfanos. Entonces Dios le dio sabiduría a la iglesia primitiva, a la iglesia naciente, para que un grupo, para que los apóstoles siguieran predicando, pero que otro grupo se organizara como diáconos para servir las mesas. Para cuidar a los que no tenían familia, para proteger a los que no tienen protección, a los que son personas muy vulnerables en una sociedad que no piensa en el otro, en el prójimo, sino que pienso ¿en qué? En mi propio bienestar. Y eso que pasa en el mundo, donde cada quien vive su lucha, su sueño, sin importarle lo que pasa al lado, a veces ese espíritu entra a la iglesia. Y entonces estamos aquí cantando felices cuando allá se pase lista, pero no nos preguntamos si el que está a mi lado desayunó, si el que está a mi lado está bien. Pedimos lluvias de gracia, pero no sabemos si en la casa de mi hermano le están cayendo gotas. ¿Están conmigo, iglesia? Hay un grupo marginado en la iglesia, hay un grupo que no se le presta atención, pero escuchen bien.
es muy especial ante los ojos de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra en Éxodo, vamos a buscarlo en Éxodo capítulo 22 para que vean que esto es un asunto más serio de lo que a veces podemos imaginar. Éxodo capítulo 22, versículos 22 al 24. Éxodo 22, versículos 22 al 24. Por ellos estar desprotegidos de una familia, son vulnerables a abusos. Y por eso dice la Escritura en Éxodo 22, 22, dice, a ninguna viuda ni huérfano, ¿qué? ¿Qué debemos procurar como iglesia? Ni a viudas, ni a huérfanos debemos, ¿qué? Afligir. Otras versiones usan una expresión muy interesante que tiene que ver con opresión. No debemos oprimir a las viudas, a los huérfanos. ¿Qué más dice el versículo 23? Porque si tú llegas a afligirlos, oigan bien iglesia, y ellos, ¿quiénes son ellos? Las viudas, los huérfanos. Dice, si tú los afliges a ellos y ellos claman a mí, ciertamente, ¿qué cosa? Yo oiré su clamor. Hay una oración que el Señor está diciendo, la voy a escuchar inmediatamente. Cuando un huérfano y cuando una viuda clama al Señor, esa oración el Señor presta mucha atención. Y ojalá no sea para decir, me está olvidando el pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Versículo 23. Porque si tú llegas a afligirlos y ellos claman a mí, ciertamente oiré su clamor. Versículo 24, mi furor se encenderá, os mataré a espada, vuestras mujeres también serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Esto es un asunto muy serio, muy delicado. Porque en este mundo de dolor, en cualquier momento podemos también nosotros ser huérfanos. Consecuencias de ser huérfano. Las estadísticas hablan de su nutrición, ¿verdad? Son niños que crecen mal alimentados. Aquí en Panamá todavía no se ve mucho, pero en los viajes que he realizado es muy doloroso estar sentado en un restaurante comiendo cuando viene un niñito del lado del vidrio a mirar allí, a pedirte dinero, y uno sabe que no es para ellos, sino para adultos que los usan a ellos para pedir porque da ternura y entonces así reciben más dinero. Usan a los niños para pedir dinero en las calles. Y es una situación real. Su educación, son niños que no están yendo a una escuela, no reciben esa educación. La mayoría de ellos entonces queda consumiendo drogas o siendo delincuentes o tienen un futuro incierto. También la salud, ellos no se van a hacer exámenes, ellos no tienen un seguro médico, así que pueden estar creciendo con enfermedades y sufriendo en forma silenciosa. Tampoco tienen hogar, así que en cualquier lugar ellos van buscando dónde quedarse y la iglesia debe despertar, debe ser consciente de esta realidad. Y también la explotación, tanto sexual como laboral, que hoy está sucediendo en todo el mundo. Volvemos a escuchar nuevamente la voz de Dios diciendo, iglesia, no olvidemos a los huérfanos, no olvidemos a las viudas. Amén. Pero también yo quisiera decirles, iglesia, que hay huérfanos espiritualmente hablando. ¿Estamos conscientes de eso? Tenemos miembros de iglesia que tienen todas las características psicológicas que podrían tener también un huérfano real. Por ejemplo, dicen los psicólogos que una de las consecuencias de ser huérfano es que el huérfano vive con miedo. Hay miembros en la iglesia que viven con temor todavía. Otra consecuencia de ser huérfano, dice, es que los niños se sienten solos.
Tenemos miembros de iglesia que están solos, que vienen solos a la iglesia, que no tienen su familia aquí cerca. O como el profeta que se sentía solo allá en una cueva, perseguido por Jezabel porque lo había amenazado de muerte, y este gran hombre de Dios está allí. Cuando Dios lo va a buscar, dice: es que yo solo he quedado. ¿Te sientes solo en la iglesia? ¿Sientes soledad espiritual? ¿No tienes un compañero de oración, un compañero de canto, un compañero de misión? ¿Te sientes, aunque cerca de mucha gente, te sientes solitario? Hay huérfanos espiritualmente hablando. Otra característica de los huérfanos es que sufren de depresión. Y ustedes saben que la depresión no es un juego, es una terrible enfermedad que requiere tratamiento. Hay gente en depresión en la iglesia. De paso, tener depresión no es pecado. El pecado sería quedarnos allí, no aferrarnos de un Dios que te dice: yo estoy contigo. Fíjense bien, otra característica de un huérfano es que tiene siempre una sensación de abandono. Yo nunca había visto un niño canguro. Yo no sé si ustedes han escuchado ese término. Cuando son muy prematuros se los cuelgan a la madre. Yo fui a orar a un hospital por un bebé que medía mi mano, porque salió antes de tiempo. Entonces, un bebé que crece, un huérfano que crece sin sus padres, sin abrazos, sin amor, es un niño que crece con una sensación de abandono aún en la adultez. Y hay miembros de iglesia que se sienten abandonados por Dios, abandonados por su iglesia. Y como iglesia debemos despertar y ser conscientes de esto que está sucediendo en nuestra propia iglesia, en nuestra crisis interna. Otro problema de un huérfano es la ansiedad. De paso, el mundo está muriendo de ansiedad. El 80% de las enfermedades de hoy tienen su origen en la cabeza y no en otro lugar. El mundo está a velocidad, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para ir a la iglesia, no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para la familia, solo hay tiempo para correr. Esperamos que como suena el timbre en la historia de los niños, para salir, para que amanezca, y algunos antes de amanecer ya tienen que correr, y esa ansiedad de buscar, de llenar, cuando no está centrada en la esperanza de Dios, es una búsqueda insaciable. El mundo está muriendo de ansiedad y depresión. La inseguridad. También un huérfano tiene problemas para relacionarse con otras personas. Y tenemos en la iglesia miembros que les cuesta hacer hermandad. Tal vez nos acostumbramos tantos años decirnos hermanos, ¿verdad? Que le decimos hermano a alguien que ni nos importa. Le decimos hermano, Dios te bendiga, pero no sabemos realmente lo que está viviendo, lo que está sufriendo. Y a veces decimos: no, es que esa es su vida y da pena meterse en la vida ajena, yo soy muy reservado. Dios conoce nuestro corazón y sabe que no hay que saber la vida de una persona para ayudar a esa persona. Solo nos falta un poco de empatía, querida iglesia. Los huérfanos tienen baja autoestima también. La baja autoestima, hablo en forma psicológica y también estoy tratando de que lo veamos espiritualmente. Amén, iglesia, ¿están conmigo? Yo no soy psicólogo, yo soy pastor de la iglesia, pero estoy usando los términos de psicología de algo real que está pasando en el ser humano para mostrar una enfermedad espiritual. Hay miembros de iglesia que se sienten perdidos. Aunque tú les digas que son criaturas de Dios, ellos se sienten pecadores y que no hay misericordia para ellos. La iglesia muchas veces no hace lo que tiene que hacer porque siente que no es la iglesia pura y sin mancha todavía. Es un problema de los huérfanos el sentir que no valen nada, que no merecen nada. Pero escuchen bien, los hijos de Dios tenemos un doble valor. Primero, porque somos creados a imagen de Dios. Y segundo, porque Él murió por nosotros. Qué lindo ese amén. Por último, los huérfanos sienten que no pertenecen a ningún lugar. Qué terrible, ¿verdad? Estar en un lugar donde no te sientes parte de allí. Estás
estás en una iglesia donde no te sientes parte de esa iglesia. Y eso en la vida espiritual, hermanos, es algo terrible. Pero saben, en medio de todo esto que yo estoy diciendo, que yo les veo los rostros y los veo así como adultos. Y yo digo, Dios tiene un mensaje para nosotros hoy. ¿Quieren verlo? Abran sus Biblias, por favor, en nuestra lectura bíblica. Juan 14, 18. Es un versículo de esos versículos de la Biblia que me gustan porque son cortos, fáciles de aprender, pero con una profundidad importante e increíble para nosotros, porque es palabra de Dios. Un versículo que dice mucho en pocas palabras. Juan 14, 18. En medio de todo el dolor de esos 170 millones de niños y quién sabe cuántos más que no entraron en la estadística, Dios dice a este mundo, Dios dice a su iglesia en Juan 14, 18, yo no los dejaré, ¿qué? ¿Cuántos dicen amén por esa palabra? Puede ser que la iglesia te olvide, puede ser que el mundo te olvide, pero Dios dice, yo no te dejaré huérfano. Es más, dice, volveré a vosotros. Qué lindo texto, hermanos. Y yo quisiera destacar al menos 3 aspectos de ese versículo. Lo primero que yo veo en este versículo es un Dios que quiere estar con nosotros. ¿Ah? Quiere estar con nosotros. ¿Ustedes creen que Dios no quisiera ya terminar todo hoy ya? ¿Ustedes creen que Dios no quisiera estar ya hoy aquí? Piensa en alguien que amas, que quisieras tener aquí hoy y no puedes. No puedes por alguna circunstancia, no puedes abrazar, no puedes besar, porque la maldad del mundo lo impide. Pues imagínate a ese Dios que dijo, yo no te dejaré huérfano, pero está en los cielos y no ha venido. Lo que Jesús está diciendo aquí es manifestarle a su iglesia su deseo poderoso de estar con su iglesia. Su deseo de que se cumpla todo ya. Si Él no ha venido, no es porque Él no quiera venir. Si Él no ha venido, es porque algunos todavía no están listos para recibirle. Yo no los dejaré huérfanos. Puede que la familia te olvide. Puede ser que la iglesia te menosprecie. Puede ser que el mundo no se interese por ti. Pero tienes un Dios que quiere estar contigo. Número 2, ese versículo me dice a mí que el Señor Jesús nunca nos dejará. Solo que hay un problema con ese versículo. Y el problema con ese versículo es que Jesús les dijo, yo no los dejaré huérfanos, y se fue. Entonces, ¿cómo puede entenderse las palabras de Jesús cuando dice, yo no los dejaré huérfanos, y ascendió al cielo? Y ya estamos en el año 2022 y todavía no viene. ¿Cómo puede el Señor cumplir eso de no dejarnos huérfanos? Hermanos, porque si usted lee el contexto de ese versículo, está hablando de un regalo que Él nos dejó. ¿Saben por qué estaba diciendo que no nos dejaría huérfanos? Tienes que leer un versículo antes, tienes que leer un versículo después, y te darás cuenta que Él está hablando del Espíritu Santo. Yo me voy, pero otro como yo se queda con ustedes. Dios está con nosotros. Por su Espíritu Santo, nos abraza. Cuando te sientes ansioso, en depresión, en tus luchas, el Espíritu de Dios te abraza y te dice, no estás solo, yo estoy contigo, enfrentando ese problema, enfrentando ese dolor, enfrentando esa lucha. Yo estoy contigo, yo he estado contigo. No, sí me fui, pero tenía que irme, era mejor que me fuera para que el Consolador viniera. Y eso es lo que está diciendo Juan 14. La promesa de un Dios que está con nosotros. Y por último, la clara verdad de lo que nos hace adventistas del séptimo día. Dice el versículo 18, volveré a vosotros. Gracias a Dios por esas palabras últimas. Me tuve que ir,
porque tenía que hacer una obra de juicio, tenía que purificar el santuario, tenía que ir a inaugurar ese lugar, porque estoy preparando ese lugar para ustedes. No están solos porque les dejo mi espíritu, pero volveré otra vez. Y en ese deseo de Dios de volver, nace la iglesia adventista del séptimo día. Una iglesia que predica que el mundo no está huérfano, aunque hay 170 millones en estadísticas. Porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Y porque el Padre de todos está por volver. ¿Cuántos creen que el Padre está por volver? ¿Cuántos creen que Jesús está viniendo, iglesia? Eso debería despertar nuestros sentidos, aquellos que están sufriendo a nuestro alrededor. Organizarnos como iglesia. Ya es hora de que aquí en Panamá haya un orfanatorio adventista. Ya es hora de que en Panamá como iglesia podamos ver, atender esa necesidad. Pero más que eso también preocuparnos por los huérfanos espirituales que hay entre nosotros mismos. Quiero finalizar llevándoles a un último versículo que está registrado en Romanos 8. Y con este versículo vamos a concluir y vamos a hacer un llamado especial a la iglesia de Maranata y a todos nuestros amigos, donde quiera que vean este mensaje. En Romanos, el capítulo 8, versículo 15 y 16. Romanos, capítulo 8, versículos 15 y 16. ¿Ya lo tienen, amada iglesia? Dice así. Pues no habéis recibido espíritu de qué? Para estar otra vez en qué? En temor, como viven los huérfanos. Los huérfanos sufren de miedo, pero dice aquí que el Señor nos ha dado un espíritu para que no estemos en temor, sino que habéis recibido ¿qué cosa? El espíritu ¿qué? Que adopta. El espíritu que recoge, que recibe a la viuda, que recibe al huérfano, al que sufre, al que ha sufrido injusticia, al que ha sido calumniado, al que ha caído en pecado. El espíritu adopta al pecador, adopta al que sufre. Y dice el versículo, por lo cual clamamos ¿qué cosa? Esa expresión en la Biblia es linda. No es papá. Es papito, Abba Padre, papá, papito. Yo tengo una niña de 2 años y ella se me cuelga y me dice, papito. Cuando yo la abrazo, papito. Y es eso lo que el Espíritu evoca en nuestro corazón. No estás solo, tienes un papá, papito en los cielos. Puedes acercarte con confianza esta mañana al trono de su gracia para recibir su auxilio, su pronto auxilio en cualquier tribulación. Versículo 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? ¿Qué somos, iglesia? El mundo no nos conoce porque no le conoce a Él, pero tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos quieren a aceptar la adopción del Espíritu Santo? Yo quisiera hacer un llamado especial a la iglesia.